Bueno, me voy a presentar. Buenas tardes, mi nombre pues es Lorna Polet Cortés Jiménez y soy maestra en ciencia política y estudiante del doctorado en estudios de violencias y derechos humanos. Bueno, estudio en la Facultad de Derecho Acapulco y hoy quiero darles pues la bienvenida a esta clase el día de hoy. Em, y bueno, en esta sesión vamos a abordar pues un tema importante, eh, crucial, que pues nos va a permitir a comprender lo que es el mundo de hoy o lo que vivimos hoy, ¿no? Que son esto del estudio de los derechos humanos y las violencias. Y bueno, en el transcurso de esta clase, o este módulo, bueno, veremos cómo ciertas violencias o aquellas violencias que se consideran físicas o psicológicas, pues se han vuelto parte de esta violencia sistémica en muchas partes de nuestro mundo, de nuestro entorno. Y cómo es que los derechos humanos pues buscan precisamente garantizar que todos vivamos con dignidad y libertad, ¿no? Estos principios fundamentales que son de los derechos humanos. Y bueno, creo que tuvieron una materia previa, ¿no? A qué son estos conceptos. No sé si alguien pudiera por ahí abonarnos qué entienden por esta parte de los derechos humanos. ¿Qué les dijeron? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Me voy a presentar. Mi nombre es Milton Omar Cruz Calvo. Soy originario de aquí de Chilpancingo, Guerrero. Y me inscribí a esta licenciatura precisamente porque por el concepto de derechos humanos es muy amplio, ¿no? Se abarca muchas cosas. Los derechos humanos, como bien lo estábamos viendo en el módulo anterior, es precisamente los derechos que tienen las personas. Sí, por el simple hecho de ser personas, tienen sus derechos humanos. Y yo desglosaría primero qué entendemos primero por derecho y luego qué es persona, ¿no? Ok. Digamos que el derecho en sí es un conjunto de obligaciones y deberes que tenemos todas las personas, ¿no? Que nos, digamos, es a través de las leyes, es coercitiva porque nos impone una obligación que tenemos que respetar ante los demás. Y el concepto de persona, digamos, el término de persona es un término, digamos, de Roma. En el término antes, digamos, en Roma estábamos esclavizados, ¿no? Porque había mucha esclavitud. El término de persona, pues viene siendo un término del ser, ¿no? Del término del ser, que es el ser, el término de persona. O sea, todos somos seres humanos, ¿no? Hasta los animalitos son seres humanos, seres vivos, perdón, ¿verdad? Entonces, ya el término persona es la persona que tiene, digamos, es el sujeto de obligaciones precisamente que impone ya las leyes. Entonces ya es derechos humanos, ¿sí? La persona con sus derechos humanos. Entonces, bueno, vimos todo lo que es la historia, ¿verdad? También, que aquí también se está viendo, ¿no? Que vamos a ver en este módulo, cómo surgen los derechos y cómo van evolucionando al paso de los siglos. Es Sí, cuanto más. Gracias. sí, gracias, Omar. ¿Alguien más que... Buenas noches, maestra. Soy Fernanda Galván. Con base a la materia anterior, sí vimos algunos conceptos y los fundamentos, y también las características de los derechos humanos, que son indivisibles, que no se pueden considerar como individuales, que se deberían considerar como un todo. También vimos las características, ¿no? O sea, a nosotros nos corresponden nuestros derechos humanos tan solo por el hecho de ser personas. Entonces, eso es algo de lo que vimos en la unidad de aprendizaje anterior. Ok, gracias, Fernanda. Una última. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol González. Igual de la materia anterior vimos los principios rectores, que son 4, que es la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad.
Entre ellas también vimos las características, una de ellas ya la mencionó la compañera. Son inherentes al ser humano, son imprescriptibles, inalienables, irrenunciables, irreversibles, trascenden fronteras, son supremos y rígidos. Y el último tema que vimos fue sobre las obligaciones y los deberes del Estado en cuanto a los derechos humanos. En cuanto a las obligaciones, son 4: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y en cuanto a los deberes, igual son 4, que son prevenir, investigar, sancionar y reparar. Sí, gracias, Marisol. Sí, bueno, miren, justo eso. Algo que debemos tener claro es que pues este concepto de derechos humanos es traído de acá del occidente, es una construcción que se ha hecho y bueno, ha evolucionado justo para explicar la parte que mencionó Omar de lo humano, ¿no? Primero inician siendo naturales y ya después se trasladan justo para acompañar esta parte de lo que pues son las responsabilidades como sociedad y como comunidad, ¿no? Y qué es el individuo en sí. Y bueno, estos dos conceptos, tanto que aquí vamos a relacionar esta parte de los derechos humanos y las violencias, pues son conceptos que van muy de la mano por el cruce justo que hacen en cuanto a violencia, pues transgrede los derechos humanos, ¿no? Y justo debemos mirarlo con una mirada pues más crítica, más profunda. Entonces, pues en este tema no solo es relevante porque vamos a entender el pasado, sino también justo para cuestionar y transformar como esta parte de lo que es la cotidianidad o la realidad actual en la que estamos, ¿sí? Y bueno, a lo largo de este curso, pues nos vamos a enfocar justo primero para comprender qué son los derechos humanos y cuál es su importancia. Y otra de las cosas, pues aprenderemos cómo identificar esas diversas formas de la violencia que afectan a estos derechos humanos. Y también cómo es que estas violencias impactan en el goce de los derechos fundamentales de los cuales ustedes ya mencionaron, como esta parte de las características, cuáles son nuestras obligaciones y deberes, ¿no? Y bueno, justo para comprender pues el entorno de cómo se entrelazan estos dos conceptos, pues crear y vamos a reflexionar sobre qué acciones podemos tomar como sociedad para prevenir y erradicar estas violencias. Algo que ya por ahí lo mencionaron sus compañeros es que debemos entender que la parte de los derechos humanos pues es un concepto que nos interpela, que nos exige como seres humanos, ¿no? Como miembros de una sociedad global y justo como ciudadanos propios pues de un país, ¿no? Es decir, que su comprensión pues va más allá de lo que son o lo que podemos nosotros entender o podemos defender que estos derechos humanos dependen de ciertas teorías, ¿no? Y justo pues para abordarlo debemos conocer cómo, bueno, ustedes son los expertos aquí y expertas, que desde el punto de donde lo abordemos tenemos que aplicar ciertos cuestionamientos. Y en esta evolución de los derechos humanos pues, han existido diferentes enfoques teóricos que han ofrecido respuestas distintas a esta pregunta fundamental: ¿qué son los derechos humanos y cómo debemos respetarlos? Entonces, podemos pues guiarnos de... Existen 3 enfoques que pues van a abordar este material de conceptos de derechos humanos y que van a aglutinar diferentes disciplinas. Entonces, cada persona puede tener su interpretación de qué son, ¿no? Y bueno, existe, por ejemplo, este enfoque naturalista, que es el inicial de donde ha surgido esta parte de los derechos humanos. En este enfoque, pues eso ha sostenido que estos derechos humanos son meramente producto
de las leyes o estos acuerdos sociales y que pues están profundamente arraigados a la naturaleza humana. Bueno, para los defensores de esta visión, los derechos humanos son universales, como ya lo mencionaron, que se aplican a todas las personas o por el simple hecho de ser humanas. Y este enfoque pues se basa en la idea de que existen principios éticos fundamentales, que todos los seres humanos pues deben ser respetados independientemente de la cultura o las circunstancias en las que se encuentren. Y bueno, aquí podemos conocer o ver algunos filósofos que apoyan como esta visión, ¿no? Quizás algunos ya los tienen como más claro, John Locke o Rousseau, ¿no? Que creen que los derechos humanos están vinculados a esta parte de la dignidad humana y que son inalienables o que pueden ser legítimamente arrebatados, o sea, que no pueden, nadie te los puede quitar, ¿no? Y en este sentido, pues la humanidad posee ciertos derechos naturales, como el derecho a la vida. ¿Qué más? ¿Qué otros derechos ustedes conocen? Hay muchos derechos, maestra, pues los podemos clasificar. Bueno, ya vimos su clasificación en las clases anteriores. Ya ve que hay derechos sociales, hay es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, el derecho al libre tránsito, el derecho a la comunicación. Bueno, hay muchísimos derechos. Pero sí, son de los que me acuerdo ahorita que se me vienen a la mente, pero hay infinidad de derechos, ¿no? Pero bueno, en general sí, sí, hay muchísimos derechos, ¿no? Todos están, digamos, están relacionados unos con otros, digamos, como nos decían en la clase, ¿no? Que si afecta a uno, afectan a los demás. Si restringen un derecho, afectan a los demás derechos, que están interrelacionados unos con otros. Pero Así es. sí, sí, es cuanto, maestro. Sí, bueno, estos derechos deben ser protegidos por aquellas instituciones que, pues así lo han marcado, ¿no? Estos derechos nos pertenecen y hay ciertas instituciones que deben darnos esa seguridad. Entonces, dentro de este enfoque podemos reflexionar ciertas cosas, como cómo es posible que estos derechos humanos sean universales y se apliquen a todos de la misma manera. O sea, en un mundo lleno de diferencias culturales y sociales, ¿cómo podemos equilibrar estos derechos universales con las particularidades de cada contexto? Maestra, yo creo que, bueno, nosotros, al menos yo así lo considero, maestra, que estamos viviendo lo que es el respeto a las leyes, ¿no? Primero, la ley dice que todo el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Entonces, digamos, ahí es como dice usted, independientemente que seamos de diferente raza, etnia, religión, creencia, chaparritos, altos, güeros, morenos, la ley es general, ¿no? Tanto el hombre como la mujer es igual. Entonces, ya de ahí se nace también, digamos, al ser un derecho objetivo, un derecho que es una ley obligatoria, se tiene que respetar para todos, ¿sí? Entonces no puede ser distinción alguna. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, justo este enfoque naturalista, ético, nos va a servir para responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos que todos los seres humanos pues tengan los mismos y les correspondan de la misma manera, ¿no? Sí, independientemente de donde estén, de donde se encuentren. Este enfoque nos va a ayudar a permitir y a profundizar cómo lo podemos aplicar, ¿sale? Y bueno, existe otro enfoque que es el positivista, que no sé si lo han escuchado, pero este enfoque positivista aquí menciona que los derechos humanos pues son una creación humana y legal. O sea, a diferencia del naturalista, el positivismo sostiene que los derechos humanos
no existen en la naturaleza o como principios universales, sino que son el resultado de leyes y acuerdos sociales. Y bueno, desde esta visión, los derechos humanos dependen de decisiones, de ciertas decisiones que tomamos como sociedad. O sea, los positivistas afirman que los derechos humanos son creados y garantizados por el Estado y las instituciones jurídicas, y que solo tienen valor porque han sido establecidos a través de normas concretas, ¿no? Como lo vemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? O aquellas instituciones nacionales, ¿no? Y bueno, desde este pensamiento positivista jurídico, pues está influenciado por algunos pensadores como Hans Kelsen o austriaco John Austin, que definen que pues el derecho es un reconocimiento formal dentro de un sistema legal y no su existencia pues no es por naturaleza. O sea, es decir, en otras palabras, los derechos humanos son una construcción de los sistemas legales que varían según el contexto cultural y político, ¿no? Y bueno, lo que nos podemos cuestionar con este enfoque es qué pasa cuando los derechos humanos pues no son reconocidos o protegidos por la ley de un país. O sea, ¿son los derechos humanos legítimos solo cuando están establecidos en la ley o tienen un valor intrínseco o más allá de las leyes de un determinado país? Bueno, este enfoque nos va a permitir justo indagar en esa parte, o sea, qué responsabilidades les tocan a las instituciones y qué obligaciones nos tocan a nosotros como portadores de esos derechos. Y bueno, para responder estos cuestionamientos, pues nace la teoría crítica, que justo la teoría crítica nos dice, los derechos humanos pues son una herramienta de las luchas contra estas serie de violaciones, de esta opresión que vivimos por parte de ciertas instituciones. Y bueno, la teoría crítica justo nos ofrece una mirada pues distinta, ¿no? En que los derechos humanos pues no solo se entienden como normas ahí en el aire, como normas abstractas, sino que como herramientas de lucha social contra aquellas opresiones o donde ha mantenido el poder, que son estas estructuras de poder, pues que no son solamente, o sea, la teoría crítica argumenta que los derechos humanos deben ser vistos no solo como un conjunto de normas que protegen y garantizan protección a los individuos, sino como una forma de cuestionar que existen sí desigualdades y que existen sí injusticias en todos los contextos y en todas las sociedades. Y bueno, con esta perspectiva crítica, que es actual, lo vemos como más dentro de esta parte de los movimientos sociales, ¿no? Que hoy, bueno, los derechos humanos son neutrales, que no son neutrales ni universales de manera sencilla, más bien que su interpretación y aplicación están influidas por relaciones de poder y estructuras sociales, que a menudo pues refuerzan estas desigualdades que existen. Y bueno, la teoría crítica justo desafía pues la noción de que los derechos humanos siempre protegen a todos por igual y señala que pues en muchos casos las normas de derechos humanos han sido utilizadas para perpetuar estas injusticias y especialmente en donde existen aquellos contextos donde hay racismo y el patriarcado, ¿no? Y bueno, aquí nos podemos permitir reflexionar cómo podemos garantizar que los derechos humanos realmente protejan a todas las personas de manera equitativa, ¿sí? Sean hombre o mujer, que pertenezcan a cierto grupo, o sea, qué papel tienen las luchas sociales y las voces marginadas en la definición y la protección de estos derechos. ¿Sí? ¿Qué papel jugamos nosotros? Bueno,
Estos tres enfoques que de aquí pues se van a dividir como las diferentes disciplinas que ya conocemos de la filosofía, la política, las ciencias sociales, justo el derecho. O sea, cada una va a tener su diferente interpretación para darnos una noción de qué son los derechos humanos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien quiere participar? ¿Seguras? ¿Seguras? Todo bien, maestra. Ok. Bueno, entonces, lo importante que al estudiar los derechos humanos no veamos estas teorías como opuestas entre sí, sino como enfoques que se van a complementar y que nos van a ofrecer pues diferentes formas de entender un solo mismo desafío, cómo garantizar la dignidad y la igualdad para todas las personas. Sí, por un lado, pues el enfoque naturalista nos recuerda que los derechos humanos deben estar basados en la dignidad inherente a todos los seres humanos. Y por otro lado, pues el positivista nos enseña que los derechos humanos deben ser formalmente reconocidos y aplicados por el Estado y por las instituciones. Mientras que la teoría crítica pues nos va a invitar a cuestionar cómo estas estructuras de poder y las relaciones sociales pueden influir en la protección o la violación de estos derechos. Y bueno, los derechos humanos son una parte importante de nuestra convivencia como comunidad global, pero entenderlos, pues hay que entenderlos de manera profunda, porque eso nos va a permitir cuestionar sus fundamentos, ¿no? Sus limitaciones y sus desafíos. Y bueno, ustedes como futuros ciudadanos y profesionales, es importante que desarrollen como esta visión crítica y matizada de qué son los derechos humanos, que nos permita no solo defenderlos, sino también luchar por su ampliación y aplicación, o sea, que sea justo para todos. Y especialmente aquellas voces que están pues silenciadas, ¿no? Y miren, pues desde mi visión politológica, los derechos humanos pues son entendidos como un conjunto de normas y principios que justo buscan la protección de la dignidad. O sea, esos tres características fundamentales de los derechos humanos, que es la dignidad humana, la igualdad y la libertad, ¿no? O sea, uno de los puntos claves de la ciencia política es que los derechos humanos no son principios abstractos, sino que están profundamente ligados a las estructuras de poder, las relaciones políticas y las dinámicas sociales. ¿Sí? Y bueno, la parte que ustedes pues más conocen, desde el derecho internacional, los derechos humanos, pues están estructurados como sistemas de normas que buscan la protección de la dignidad humana en el ámbito global, ¿no? Y bueno, aquí algo muy interesante que todas estas definiciones nos señalan es la parte de la dignidad humana, ¿no? ¿Qué entendemos por dignidad humana? ¿Qué entienden ustedes por dignidad humana? ¿Alguien, alguien? Maestra, disculpe, pues yo considero que por dignidad humana, ahora sí que, valga la redundancia, es lo último que no se debe de perder de la persona, ¿no? La dignidad humana es el valor que la persona debe de tener. Es su, digamos, es como un sinónimo de, digamos, el respeto, ¿no? Su integridad, su, es un todo, ¿no? Su dignidad humana, digamos, dijeran, ¿cómo decirlo, no? Dijeran, oye, pues, no te humilles, ¿no? Como comúnmente dicen, mantén tu dignidad, o sea, date a respetar, es lo que no se debe de perder.
Es lo último que no se debe de perder. A lo mejor dice uno, podrás perder dinero, podrás perder bienes, pero no tu dignidad. Digamos, es algo muy respetado, muy valioso para el ser humano. De ahí que venga que dentro de los derechos humanos maneje el término de dignidad como algo muy importante, ¿no? Que nunca se debe de perder. ¿Es cuánto, maestro? Sí, gracias. María del Carmen. Yo creo que la dignidad es algo que nos enseñan desde la casa. Son valores que nos inculcan y que nadie debería transgredir. Y creo que eh, conforme va uno creciendo, va uno viendo qué valores se quedan arraigados y algunos que no sean útiles, pues ya los va uno desechando. Pero efectivamente no tiene uno que dejarse este, someter o que vulneren esa parte. Sí. Sí, lo vemos como un valor. Muchas gracias. Bueno, este concepto es una construcción judío-religiosa y bueno, parte mucho de esta parte de lo moral, ¿no? Eh, que justo, pues, somos seres humanos y como tal merecemos respeto, ¿sí? Y bueno, de esa parte tan importante, pues está marcado mucho el tema de los derechos humanos, ¿no? Es, bueno, la Declaración Universal lo marca como esta piedra angular, ¿no? De los derechos humanos. Y nos dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Sale? Entonces, la dignidad, pues, va a ser el principio que justifica y que sustenta todos los derechos humanos. Sin el reconocimiento de la dignidad humana, no podrían existir estos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, ¿no? A la libertad o a la seguridad. O los otros, a la educación o a la participación política. Entonces, estos derechos pues permiten que las personas vivan con respeto, libertad, eh, que tengan condiciones esenciales para esta dignidad humana, o sea, para el desarrollo humano. Y esto significa que la dignidad humana pues es un valor universal que va a traspasar todas las fronteras culturales, políticas y sociales, ¿no? Y que cada persona tiene el derecho a vivir con dignidad y esta dignidad está protegida por muchos o por todos los derechos que ya mencionó por ahí Omar, ¿no? Que nos va a permitir a los individuos desarrollar pues este potencial humano y vivir sin humillaciones ni discriminación. Sí, Fernanda. Buenas noches. Disculpen el ruido, es que estoy en carretera. Eh, También creo que desde mi punto de vista, la dignidad también es algo muy personal desde nuestra percepción individual, porque algunas veces hemos escuchado, "Ah, es que esta persona no tiene dignidad porque mira cómo se viste o mira cómo actúa". Y muchas veces hablamos desde nuestra, pues desde lo que nosotros creemos que lo que es digno. Y pues a lo mejor solamente es juzgar, pero es la concepción que yo tengo de dignidad. Entonces, si bien es un valor universal, sí tiene que ver mucho a la concepción personal. ¿Es cuánto? Sí, gracias, Fernanda. Sí, justo esta parte nos ayuda a pues dejar de lado como esta parte de la discriminación, la no discriminación y excluir como esta parte de la humillación, ¿no? Si bien pues es construido de esta parte moral, hay que tener claro que es un valor importante que nos permite como comunidad pues construir esa parte de solidaridad y construir como estos espacios
de paz, de permitirle a la otra persona que se vea como igual, que tenga estos derechos que nosotros tenemos, pues también la otra persona los vaya construyendo y los pueda desarrollar, ¿no? Bueno, algo que quiero comentarles, yo no soy especialista en temas de derechos humanos, sin embargo, pues dentro del trabajo que realizo sobre la violencia urbana, que es la parte en donde yo me muevo, pues específicamente con el tema de desaparición de personas, pues he visto como esta parte, ¿no? De la construcción de los derechos y esta lucha social, ¿no? Que se vive por la búsqueda de las personas desaparecidas. Y bueno, y la parte de la desaparición de personas, pues es un ejemplo claro de la violación múltiple de los derechos humanos, porque aquí la dignidad humana pues se ve gravemente vulnerada, ya que pues este es un acto que implica la violación de derechos fundamentales, como este derecho a la libertad o a la seguridad personal. Eh, y pues su concepto sí se refiere al acto de privar a una persona de su libertad de manera ilegal o esconder su paradero. Y es una de las formas pues extremas de violación a la dignidad humana. Sin embargo, pues la desaparición no solo afecta a la persona desaparecida, sino también a sus familiares, quienes pues tienen o sufren la incertidumbre por la falta de reparación, por el dolor, ¿no? Y esto pues a su vez genera un ciclo de violencia, ¿no? Nosotros acá en ciencias sociales le llamamos violencia crónica, ¿no? Y pues se construyen como estos traumas en las comunidades afectadas. Bueno, mi trabajo ha sido con algunos colectivos que por aquí, no sé si los ubican, pero está uno aquí en Acapulco, se llama Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, y AFADEM, que está por allá en Atoyac, ¿no? Y bueno, yo trabajo actualmente, soy asistente del Observatorio PIEVI. Aquí realizamos el monitoreo de ciertas violencias que ocurren en estos espacios urbanos y construimos la información a través de estas notas periodísticas sobre las múltiples o violencias que existen, ¿no? Ustedes pueden buscar como esta parte en la red. Por ahí tenemos varios trabajos ya sobre las múltiples violencias que existen. Bueno, para comenzar, quiero que reflexionemos primero pues la introducción a este módulo de, pues vivimos en un país donde pues nuestras voces no son escuchadas, donde nos sentimos inseguros por caminar por las calles y pues donde el simple hecho de ser quienes somos nos convierte en blancos por la violencia, ya sea pues por la raza, el género, o sea, no importa en los lugares en los que encontremos, somos presas fáciles para la violencia. Entonces, quisiera como preguntarles, ¿qué harían si un derecho, qué harían si un derecho que tienen ahora mismo fuera violado? Piensen en algo básico como el derecho de vivir tranquilos, a no ser maltratados. Pues ¿Qué sentirían? de mi parte, yo creo que acudiría como a las instituciones correspondientes. ¿A quién violentó ese derecho? Porque si bien muchas de las violaciones a los derechos humanos vienen de las organizaciones públicas, entonces creo que me iría primero a esa instancia de quién violentó ese derecho y escalar. O sea, si no se soluciona ahí, ir escalando hasta llegar como a la comisión o ver la manera en llegar como a la última consecuencia. Ok, de nada, gracias. ¿Quién más? Yo creo que se buscaría como una asesoría primero, no sé, tal vez una asesoría jurídica
y de igual manera se va acudiendo a las instituciones. No sé si la violación amerita una denuncia, y se va procediendo dependiendo cómo vaya avanzando el caso, cómo nos vayan dando la atención para resolver esa violación de ese derecho. María. Bueno, en mi caso, nosotros tuvimos una vulneración, a mi hija intentaron abusarla en el trabajo, fuimos a las instancias pertinentes y la revictimizaron, a donde fuimos a poner la denuncia. La persona que hizo el acoso o hostigamiento era un funcionario y pues todos en la oficina se pusieron de su lado. Nosotros teníamos testigos porque no fue la única persona y a la mera hora desecharon el caso. Y mi hija pues terminó pues, traumatizada, tuvo que ir a que le dieran terapia a otro lado, se renunció al trabajo, o sea, tuvo muchas consecuencias. Pero la verdad es que yo vivo en Chilpancingo y no funciona la fiscalía de acoso, no. Sí, gracias, María. Una última persona. Pues como ya lo mencionaron mis compañeras, creo que igual sí es, en lo personal, quiero seguir creyendo en las instancias, pero como bien lo dijo mi compañera Mari, te revictimizan. Y lo digo porque también ya fui parte de ese proceso, entonces pues le digo, o sea, quiero seguir creyendo en las instituciones, pero sí llega ese momento en el que caes, te sientes desvalorizada porque, o sea, lejos de buscar un apoyo, encuentras una crítica que no pides, eh, de que si procede o no, o sea, en mi caso primero a mí fue a la que trataron como si yo hubiera realizado, o hubiera perjudicado a alguien más, o sea, te sacan todo de que yo fue igual, fue física, fue por medio de redes, así fue todo, y hacen esa violación de que, a ver, tráeme tu teléfono, a ver, tráeme la computadora, a ver, tráeme, es que a lo mejor tú provocaste, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, dije, pues yo no vine a que me juzgaran, a que me critiquen, o sea, yo en su momento dije, yo vengo a poner una denuncia, porque yo creo en las instituciones, porque creo que pueden hacer algo. Al último igual pasó, o sea, desecharon, sabes que no, mejor platícalo, intenta mediar con la persona tú por tu cuenta y dije, entonces, ¿dónde está ese trabajo? ¿No? Entonces, sí, ¿cómo se siente uno? Creo que mal, te sientes demasiado mal en ese momento. Dicen, sí buscar la asesoría, y ahorita es lo que concuerdo con él, porque yo en su momento no la busqué, o sea, yo fui directamente, fui a hacer todo lo que creí pertinente, o sea, igual llevaba pruebas y todo, o sea, pero no, o sea, primero pasas por todo ese proceso de que te descarten a ti como culpable, ¿no? O sea, independientemente que sí llevabas las marcas, que sí, o sea, no importaba, o sea, primero era descartarte a ti como que eres el victimizado. Dije, no. Entonces, ahí paras todo y le digo, o sea, si te sientes muy mal. O sea, le digo, por propia vivencia ya me tocó. Pero sí voy muy de acuerdo en lo que dicen mis compañeras. Y ahorita yo igual, o sea, ya lo tomo de que antes de ir a la instancia, pues mejor es asesorarme. Igual una de los motivos por los cuales me incliné hacia a la licenciatura, porque dije, basta, soy una persona también que le gusta trabajar de cerca o estar en cercanía con población indígena y a la que también he visto cómo han transgredido. Entonces, yo algo que comentaba en su momento cuando nos entrevistaron es que desde la trinchera, desde donde estás, desde esos pequeños grupos uno, pues ir implementando esto, o sea, darles a conocer pues de qué derechos gozan, o sea, que no, a veces hasta en las comunidades por programas y esto los tienen muy condicionados y es así como de, pues no, o sea, ahorita vemos, ¿no? O sea, ¿cuántos pueblos desplazados no hay? O sea, porque todo se ha transgredido, no hemos
ya no se cae en esto de decir, bueno, vamos a las instancias correspondientes, sobre todo aquellas que tendrían que implementar justicia, pues que vayan a la raíz de la problemática que hay. Y no voy a decir en Chilpancingo, donde yo vivo en Zumpango, no, es generalizada y no ya nada más en el estado, ¿no? Sino que ya vamos a un nivel nacional. De hecho, hoy con lo que pasó en Chilpancingo, ¿no? En pleno día, o sea, fueron 3 personas, todos corriendo y decían, no, pues es que, pues quién sabe qué andarían. Dije, oye, pero hablábamos precisamente de ese lado de la dignidad, ¿no? De que, oye, pues ya tanto perdimos la dignidad de la otra persona que vemos tan natural todo este tipo de violencia, que pues si ahí quedaron tiradas las pobres personas, los demás pasan como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Yo le dije, sí, en realidad como sociedad nos estamos, me incluyo, acostumbrando a de que, es el pan de cada día. Dije, cuando no debería de ser así. O sea, sigue siendo una vida perdida. Sigue habiendo este problema de que, oye, ya no puedo salir con la tranquilidad con mi hija, con quien sea, por el miedo de haberme atravesado en el momento equivocado. O sea, no lo voy a buscar, pero o sea, ya no tenemos esto. Entonces, digo, desde ahí vamos a que las instancias mismas han hecho que uno empiece a perder esa confianza de llegar, de decir, me transgredieron, fui víctima de esto, porque, pues digo, primero es a ti a quien juzgan, a quien van a decir, a lo mejor fue tu culpa. Sí, es todo. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Sí, bueno, justo vemos que pareciera que está como muy lejano a estas preguntas, ¿no? Pero lamentablemente, pues son situaciones que muchas personas pues enfrentamos todos los días, ¿no? En distintas partes del mundo. Y la verdad es que pues sí trae sus efectos, pues esta mezcla de dolor y como impotencia y desesperación de que ciertas instituciones que deberían resguardar esta parte de brindarnos protección, pues justo nos brindan la ausencia, ¿no? De reparar, de pues estar en esta parte de solventar justo y recuperar la justicia, ¿no? Y bueno, existe hay una resistencia hoy en día, pues hay una resistencia por parte de los individuos a que esta dignidad, pues, sea, se caiga, sino que los mismos individuos han mantenido y en vez de silenciar como estas voces, pues nosotros mismos empezamos a actuar, a manifestarnos, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues justo yendo contra estas cosas que existen de ciertas impunidades y corrupciones, ¿no? Y bueno, entonces, lo que vamos a ver en esta unidad, pues, es el estudio de los derechos humanos y cómo estos se vinculan con las violencias. Vamos a abordar, pues, varios temas. No sé si tuvieron oportunidad ustedes de visualizar los bloques y si tienen por ahí algunas dudas. Del bloque 1, pues vamos a ver como la parte de la evolución histórica de los derechos humanos y esta relación con el concepto de ciudadanía y la misma evolución de la ciudadanía, cómo ha progresado, ha evolucionado. Y en este marco, pues cómo se ha formado el Estado moderno, ¿no? Lo que vemos ahora. Que justo pues este Estado moderno pues nace con el periodo de la Revolución Francesa de 1789. Y en este evento pues es trascendental no solo por los desafíos de las estructuras de poder que existían, sino que también pues introdujo una serie de ideas sobre la libertad, bueno, los principios fundamentales, ¿no? La fraternidad y la igualdad. Y que pues siguen siendo
esos pilares de este pensamiento político y de los derechos humanos, ¿no? En la actualidad. Y cómo es que la violencia colectiva también puede dar lugar a crímenes de lesa humanidad, como lo que mencionaba su compañera del caso de Chilpancingo, ¿no? Y cuando los actos de violencia pues están organizados y tienen un carácter sistemático y están pues dirigidos contra una población civil con una finalidad específica, justo de represión y exterminio. Bueno, entonces lo importante de este bloque es conocer y procesar los crímenes de lesa humanidad que radican ahí en la protección de estos derechos humanos y en el establecimiento de responsabilidades frente pues a la comunidad, ¿no? No sé si tengan dudas sobre este primer bloque para que lo veamos comentando. Maestra, disculpe, ahí por ejemplo lo del tema 3 sobre la violencia colectiva y crímenes de lesa humanidad, ahí ya es parte también precisamente de lo de la historia, ¿no? Cómo van surgiendo los derechos humanos. Sí. Sí, bueno, por ahí ya mencionaba, esta parte de la violencia colectiva es justo lo que mencionaba Gabriela, el tema de desplazamiento forzado, que ha sido como un tema considerado violencia masiva porque existen pues ciertos crímenes que no solamente van contra los derechos humanos individuales, sino masivamente colectivos, ¿sí? O sea, ya no solamente el exterminio o de ciertas personas, ¿no? Del control de una persona sobre el territorio, sobre la comunidad. Entonces, es una construcción que se ha dado pues en el mundo actual con esta modernidad de las múltiples violencias que existen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de desaparición forzada, pues hay una cierta clasificación que al final termina siendo pues desaparición forzada de personas, ¿no? O sea, últimamente pues ha sido estos exterminios de mm, eliminar a ciertas personas por control, por opresión. Entonces, lo vamos a ver. Digo, hoy quisiera así que checaran el material para que vayamos como discutiendo pues esta parte. No sé si tuvieron oportunidad de ver como los videos y las lecturas. Maestra, disculpe, es que ayer no subieron el material y por eso también, perdón, antier fue el lunes y por eso ya no se pudo dar la clase, creo que nos iba a impartir el módulo. Y hasta ayer se subió el material, ya la clase en plataforma y ya empezamos a checar pues el material, todo lo que va a venir. Muy bien. Y digamos, nos retrasamos un día. Sí, hay actividades ahí ya para entregar. Entonces, bueno, me gustaría que vieran como los bloques para que vayamos viendo esta parte de la discusión de cada uno de los materiales que ya están allí. Pues ustedes ya son expertos, ahora sí que ustedes son los expertos en derechos humanos y pues es básicamente cómo ha evolucionado este proceso, ¿no? De transitar justo a esa parte de la conexión y cómo se ha transgredido esta parte de los derechos, o sea, su evolución hasta la actualidad. Y pues que justamente se ha reproducido ha evolucionado a la par con esta parte de la violencia. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Que pues justo se han hecho ciertas clasificaciones para dimensionar ciertos derechos, pero también eh, por este tema de la violencia, pues se han dado estas necesidades de incluir otros derechos. Entonces, sí es importante que chequen el material
para que pues vayamos como sobre esa línea, ¿no? De discutir lo que está. Maestra, disculpe, hay por ejemplo, siento que no sé si esté fallando el gobierno o la sociedad ahí, por ejemplo, como dicen las compañeras, ¿no? Estamos viviendo violencia ya extrema, porque hay de violencia a violencia. Y digamos, ya, por ejemplo, las personas que matan y todo eso, pues ya, como dicen, ¿no? Ya lo hacen a plena luz del día, no les importa quién esté, si hay gente que pueda, digamos, que ni siquiera tiene nada que ver, vas a ser afectada también. Entonces, pues el gobierno ha ido cambiando, ¿no? También teníamos un tipo de gobierno diferente y vemos que sigue lo mismo. Entonces, ahora sí que es el problema que todos, creo que todos los estados y en general el país está viviendo la violencia más en los homicidios calificados, en la desaparición forzada de personas que se ha generalizado ya en todo el país porque ya digamos no hay fiscalía que no tenga una área especializada en búsqueda de personas, porque antes ni siquiera estaba esa área, ¿no? Digamos, ahorita casi todos los días se están reportando personas desaparecidas. Y como dice usted, ¿no? O sea, no hay un seguimiento, pues, más que queda ahí. Está una comisión estatal de búsqueda aquí en el estado de Guerrero, pero lo único que hace es nomás girar oficios a las policías, igual las fiscalías mandan oficios a la policía y digamos, la policía está rebasada, ¿no? También. Ahora, por ejemplo, están las medidas cautelares, ¿no? También que se les brinda cuando las personas han sufrido de algún problema legal o que se sienten amenazadas, ¿no? Pero también las policías son insuficientes, ¿no? Porque no podemos estar poniendo un policía a cada víctima, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Como que el Estado está rebasado, como que está rebasado en materia de seguridad. Y digamos, ya no tenemos esa seguridad de que nosotros podamos transitar libremente a las calles, porque tenemos ese miedo de que al ratito podamos sufrir un atentado también. Sin tener ningún problema, pues tiene uno, dice uno, sale uno a la calle, tenemos el derecho al libre tránsito, pero no tenemos el derecho a la seguridad, no tenemos el derecho a que se sienta uno seguro, porque nuestras instituciones están rebasadas, ¿no? Y ese es el problema que hay, que es que a nivel nacional. No creo que no hay ningún estado que no tenga violencia. Entonces ahí no sé si está mal porque antes la política criminal decía penas más severas, ¿no? O cárceles, más cárceles para que se pongan penas ejemplares a los delincuentes. Pero vemos que en la política criminal no está funcionando. No está funcionando una penas, antes decía penas de muerte. Pero ¿qué pasa? Que como tenemos un sistema humanitario, anteriormente en la Constitución, en el artículo 22, hablaba de la pena de muerte para aquellas personas que cometían delitos, pero como nosotros tenemos un sistema humanitario, se quitó y se cambió por una pena, bueno, ahorita las penas son penas hasta de 50, 60, 80 años, que vienen siendo ya penas vitalicias, pero vemos que aún así no se disminuye la violencia, al contrario, crece, está creciendo más. Entonces ya no podemos nosotros, digamos, tener esa seguridad de que una penada más alta, una penalidad más alta sea una medida para disminuir la violencia. No sé, maestra, qué opinión tenga usted al respecto. Pues mira, hay un análisis ahí bien profundo sobre el tema de la fragilidad institucional. O sea, tendríamos que ver cómo se están operando estos mecanismos. Y pues te vas a encontrar muchas cosas. Tendrías que, o sea, preguntarte primero qué está fallando, las instituciones o los autores. Tendrías que dimensionar. O sea, no, por aquí mencionaba tu compañero, ¿no? Sobre la atención cuando llegas a hacer ciertas denuncias, ¿no?
Entonces, porque sí están, los mecanismos están. Yo podría decirte, hay policías, hay instituciones, hay esto, ¿no? Pero pues es un análisis más profundo de ver qué está fallando, los mecanismos, las instituciones o los actores que están ahí. Entonces, podrías dimensionar en eso, cómo están operando los mecanismos de impunidad y de la fragilidad institucional. Hay que buscar, pues, sobre eso. Sí, María. Bueno, al respecto de los delincuentes, por ejemplo, que matan o cualquier tipo de delincuente, efectivamente ir a la cárcel, pues son las 3 comidas al día, se la pasan tranquilos, los mantiene el gobierno, o sea, no les preocupa estar en la cárcel. Y de la gente, el asunto aquí no solamente es que las leyes no funcionen, sino que nosotros normalizamos, ¿sí? O sea, en el momento en que nosotros decimos, ay, mataron, ay, ay, secuestraron, ay, no puedo decir más feo, pero, o sea, están pasando muchas cosas, pero ya es normal y no está bien, no es normal, ¿sí? Y cuando la gente ya sale en la nota roja y eso, ya no se asusta, ya, o sea, creo que todos somos parte de esto, pues, ¿sí? Es todo. Sí, hay una violencia muy normalizada en este contexto, generalizada, que pues hay un tema ahí de criminalidad gubernamental, en donde pues los actores criminales pues han debilitado ciertas instituciones y pues es un tema de lo que mencionaba Omar, ¿no? O sea, es esta función de las instituciones que están haciendo, y cómo están operando. Sí, Fernanda. Gracias, María. Buenas noches. Hace unos meses, bueno, yo trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de mi municipio. Hace unos meses tomé una capacitación que hablaba sobre el costo de la violencia. En esta capacitación hablaba sobre cuánto realmente le cuesta al Estado atender todos los temas de violencia, no desde patrullaje, desde temas de fiscalía, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, en este análisis se daban cuenta que le estaban invirtiendo más dinero al tema de la prevención que al tema de la educación, que al tema de la salud y a las otras ramas que son fundamentales para reducir la violencia desde la raíz, ¿no? Porque si analizamos la mayoría de los actores de violencia, quiénes son, o sea, muchas veces nos vamos a poder dar cuenta que, o sea, no digo que siempre, pero son personas que en algún punto han tenido la carencia de algo, no solamente económico, sino de algo en particular. Entonces, eh, si bien el Estado se ha enfocado mucho en la prevención, en atender la violencia, pero ha sido a las instituciones directamente que se encargan de trabajar con eso, que es la Guardia Nacional, policías municipales, fiscalías, Sedena, y ha dejado un poco de lado el tema de lo demás que es importante, ¿no? Salud, bienestar social, espacios de convivencia, o sea, entonces nos enfocamos en atenderlas, pero no en erradicarlas desde la raíz, que a lo mejor decir erradicar es algo como muy radical porque sabemos que para erradicar algo, ¿cómo lo haces, no? Pero creo que se podría atender tratando temas, sobre todo fundamental de educación. Es cuanto. Gracias, Fernanda. Sí, bueno, allí estamos hablando de algo muy interesante que es la estructura, la violencia estructural y justo pues cómo es que estas condiciones eh, pues generan ciertas desempatía por atender pues las múltiples violencias y hay que, bueno, tener también claro que
como son tantos problemas, ciertas instituciones pues dicen, vamos a atender lo que es urgente, ¿no? Por aquí en Acapulco se ve muchísimo el tema de los bloqueos últimamente, que ha sido algo complicado, ¿no? Y bueno, esa es una parte sí que hay que ver desde raíz, o sea, cuál es el problema de que pues ciertas eh, violencias no se estén atendiendo, de que ciertos problemas pues se estén dejando como muy atrás y pues están dejando esa parte esencial porque pues han ido aumentando, han ido creciendo. Entonces, este, bueno, sí tendríamos que profundizar, como les mencionaba, el tema de cómo están operando estos mecanismos. Ese es por ahí varias tesis sobre los mecanismos de impunidad, cómo se han ido operando, la fragilidad institucional, que es un tema bastante complejo. Entonces, pues quizás lo pudiéramos comentar en esta parte de la violencia colectiva. Voy a tratar de ver si podemos como agregar ese material para que lo chequen. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan como dudas en cuanto al bloque, a lo que hemos ido como comentando. Yo tengo unas dudas con respecto a la realización de la actividad número 2, donde tenemos que hacer una infografía, pero pues, creo que le mando un mensaje mejor a través de la plataforma. Ok. Sí, Fernanda, con muchos. Gracias. No sé, los demás no tienen dudas. Disculpe, maestra, no tengo dudas respecto al bloque. Lo que sí es que algunos compañeros han tenido problemas con el internet o porque están viajando y me preguntan si usted va a tomar en cuenta las asistencias, ya que cada facilitador o facilitadora nos dice que en su caso sí toman en cuenta las asistencias, entonces para que no se muevan sus tiempos o se den más espacio, no sé qué tengan que hacer, pero si usted la va a tomar en cuenta o no. Pues miren, en esta unidad de aprendizaje, no sé si checaron la evaluación, pero es pues las entregas de las actividades en clases, y el trabajo final, ¿no? Entonces, no pasa nada, pero sí me gustaría que, bueno, quien no está aquí no pudiera, considerarse, pues, que está en sintonía con nosotros, ¿no? O aprendiendo algo. Sí, para mí sí es importante pues que estén aquí presentes. No lo estoy considerando la asistencia, pero sí me gustaría pues que estuvieran aquí. Entiendo, digo, este tema de que no se puedan conectar. Igual, pues coméntenme ustedes, yo había considerado que el lunes nos estuviéramos viendo para que tuvieran tiempo de revisar pues el material, porque bueno, el domingo tienen que entregar sus trabajos, entonces igual, coménteme el tema de la hora y si está bien el lunes o cómo ven. A mí me parece bien el lunes, maestra. Habíamos quedado. A lo mejor ya las personas que son como las encargadas del grupo podrían hacer alguna encuesta en el grupo de WhatsApp, ya que no todos nuestros compañeros están aquí, entonces para que podamos llegar como todos a un consenso. ¿No creen? Sí, sí, está bien. Bueno, entonces, por ahí con Liz, con la monitor bueno, con ella le pregunto para que me digan cómo quedaron, ¿no? ¿Vale? Sí, está bien, Pues, si gustan envío la encuesta al grupo y le aviso a la monitor y ya la monitor que le avise a usted. sí, por ¿Está bien? favor. Ok, sí. Bueno,
quiero pues también hacerles una invitación. El día 25 tenemos un evento en la Facultad de Derecho, no sé quién sea no sé si todos son de Acapulco, ¿no? No, Bueno, no todos yo vivo somos, hasta playa. son de Acapulco. Yo sí Bueno. estoy cerca de Acapulco. ok. Bueno, tenemos un evento sobre justo esto que hemos estado hablando de la violencia y bueno, el 25 tenemos este memorial fotográfico por las víctimas de feminicidio, justo para pues no perder como esa parte de identificación, de que sean olvidadas, ¿no? Entonces, la idea es que pues quien guste participar, participe con una fotografía de algún suceso que pues por ahí en la red hay muchos casos que pudieran ustedes indagar. Por medio de la licenciatura, ustedes pueden enviar pues su mensajito con su fotografía y que un poco esta reflexión, ¿no? De de reconstruir pues este memorial, la memoria de las víctimas y no, que no queden en el olvido. Así que igual quien guste participar, pues el 25 a la 1, por ahí vamos a estar, ¿sí? No sé, a ver, de los que no participaron, si tienen dudas o incomodidad, reclamos o lo que quieran. Yo sí, una última duda. ¿La plataforma va a cerrar el domingo o va a seguir abierta y aunque sea con retraso en cuanto a tiempo, pero se van a poder enviar las actividades o va a cerrar el domingo? Pues miren, dejen checar eso con la monitor. Quisiera que lo mantuvieran abierto para que, bueno, ya ustedes tengan tiempo justo porque, bueno, estamos a miércoles y tengan oportunidad de revisar pues el material, ¿no? Entonces yo lo checo con ella para que les dé como que chance, pero sí hay que tratar como de estar en sintonía con el material y con las tareas, ¿sale? Para que sea como más dinámico el tema de conversación, ¿no? Este, pues Disculpe, Ok, sí, maestra, gracias. los que no somos de Acapulco, ¿va a haber alguna forma de poder tomar el curso de manera a distancia en línea? ¿qué curso, perdón? El, la invitación que nos hizo El memorial. ajá, Pues lo van a transmitir, lo van a transmitir en el Facebook, no sé si tengan por ahí el Facebook de la maestría, estudios de violencias, o pues en esta misma plataforma yo creo que lo van a ir compartiendo. Entonces, yo le recuerdo igual al coordinador para que por ahí estén quienes gusten, digo, de manera virtual, estén ahí pendientes. ¿Sí? Ok. Bueno, no sé, quien pueda encender su cámara me permite una fotito, por favor, para... Es que los que no encienden su cámara siento como que no están aquí, me siento... Ok. Perdón, maestra, es que yo tuve que salir a la calle por mis niños, pero saldría un poco borrosa. Sí, vamos a tratar de tomarla rápido ahí para que salgas. No. Va otra, ¿eh? Pues sí, guapos. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por ahí nos estamos comunicando con Liz para que sepamos como el tema del horario, ¿sale? Pues es un gusto.
por aquí estaré a través de la plataforma. Cualquier duda, pues estamos pendientes, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias, cuídense, Hasta tengan Hasta buena luego. noche. Hasta luego. Bonita Gracias. noche. Igualmente, hasta luego.